porque Señor, solo tú eres digno de alabanza y de adoración. A ti, Señor Dios amado, a ti, mi Padre celestial, mi Rey, Dios todopoderoso. Bendito Señor y bendito Dios, no hay otro como tú, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor amado, para glorificar tu nombre, Señor. Si usted me está escuchando ahí y puede compartirlo, hágalo. Comparta. Dios tiene bendición en esta hora para muchos. Y usted puede convertirse en un distribuidor de bendición. Permita que el Señor se glorifique. Permita que el Señor se levante en el nombre poderoso de Jesús. En unas vidas para restaurarlas, para glorificar su nombre. Así es que en esta hora oro al Espíritu Santo, que sea Él trayendo bendición a tu vida, que sea Él glorificándose, que sea Él levantándose en tu vida en el nombre poderoso de Jesús, que sea Él obrando. Yo sé que este tema se llama dolor con propósito, el dolor con propósito. Wow, uno pensaría que el dolor es simplemente sufrir y sufrir y sufrir, y que no trae ningún propósito, que no hace la diferencia para nada más que hacer sufrir las personas. Hace días prediqué un mensaje sobre dolor y sufrimiento. El dolor es una realidad y va a pasar, pero el sufrimiento es opcional. Hoy quiero compartirles el dolor con propósito. Nosotros decidimos qué hacemos con ese dolor. O lo acariciamos, lo atesoramos, lo guardamos y no dejamos que nadie lo toque, que nadie se acerque, o buscamos un propósito. Encontramos un propósito en el dolor. ¿Sabe que yo creo con todo mi corazón que la gente que entra en una depresión lo hace porque no le encuentra un propósito, una razón a lo que ha vivido, a lo que está viviendo, y por eso entra en una depresión? Y yo lo digo porque yo pasé por allí y me encontré en un callejón sin salida, todo oscuro, todo negro, en donde no había entrada de un rayito de luz, porque no encontraba un propósito, una razón tampoco para levantarme. Y yo sé que muchas personas están pasando por eso tan tremendo, porque no encuentran una razón ni un propósito al dolor que están viviendo, al dolor que han pasado, y no encuentran un cobijo, no encuentran una forma de salir. Yo decía, yo no tengo una razón para salir, no tengo una razón para salir. Y el por qué no lo pregunto, porque yo hace muchos años asumí de que yo no tenía por qué preguntarle al Señor o que me diera una explicación de por qué pasaba lo que pasaba. Entonces, no tenía una razón para salir, tampoco tenía una justificación para mi dolor o un porqué, y solamente estaba sumergida en el dolor. Entonces estaba en un callejón sin salida. Y yo quiero hoy hablarles de una mujer tan especial, tan especial, tan especial, que muy pocas veces nosotros hablamos de ella. Y al hablar tan poco de ella, las demás personas han asumido cosas sobre nuestra posición o nuestro amor hacia ella. Y es María, la Madre de Jesús.
Dios santo, qué mujer tan especial. Hay un movimiento que se llama mariano, el movimiento mariano. Y yo diría, qué tremendo si ellos pudiesen entender realmente quién fue María. Pero no tienen el conocimiento, porque el Espíritu Santo revela quién fue esa mujer. Y yo hoy quiero hablarles un poquito de ella, un poquito de esa mujer. Y acaba de pasar el tiempo de Semana Santa para muchos. Para nosotros que conocemos al Señor, no es una semana. Para nosotros se trata de una vida tratando de mantenernos santos, tratando de tener la santidad, porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y no dijo, sean santos una semana, 8 días, un día, 3 días, un mes, un año. Siempre, siempre, siempre. Y quiero hablarles de esta mujer, porque nosotros y la mayoría de las personas en esa época que les digo de la Semana Santa piensan en ese Jesús sufriente, en ese precioso cordero que fue inmolado, que enmudeció y fue al matadero como cordero, que venció a la muerte y al imperio de la muerte, que cargó todos nuestros pecados. Sobra decir todo lo que Jesús hizo, pero hoy voy a hablar de una madre. Y el Señor me dio esta palabra hoy. Yo decía, tremendo. Se acerca mayo, pues el Día de las Madres, y volvemos a lo mismo. No hay Día de Madres, son todos los días. Madres somos todos los días, no solamente un día. Y tampoco un día se honra a la mamá, se honra siempre. Honrad padre y madre es el primer mandamiento con promesa, y os bendecirá el Señor y te dará larga vida y bienes y todo eso. Pero hoy quiero hablar de esa mujer. Bendiciones, Pastora Manuela, bendiciones para tu vida, tu casa. Y todo el mundo hoy, esta semana que pasó, ha hablado de Jesús, del sufrimiento de Jesús. Y hoy el Señor me hablaba a mí de María. Y me hizo verla. Y sentí, se me arrugó tanto el corazón. Se me arrugó tanto el corazón. De verdad que se los digo. Que cuando me puse a leer las palabras de él. Hacia María. Que Jesús no se olvidó de su madre. Jesús no se olvidó. Pero yo quiero leer a ustedes en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y nos encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Y dice, cuando Jesús estaba en la cruz y le quitaron la ropa, y dice en el versículo 25 del capítulo 19 de San Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, o sea, la hermana de María. También María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaban estas mujeres allí. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tremendo eso. A Juan, ese era el discípulo a quien Jesús le encargó su madre. Él no se olvidó de su madre, como no se olvida nunca de una madre que clama, de una madre que sufre por sus hijos. Yo no me alcanzo a imaginar el sufrimiento de esta mujer ahí mirando
ese espectáculo donde su hijo era martirizado en medio de 2 ladrones, siendo tratado y siendo condenado como culpable de algo que no cometió y en un lugar indigno. La Biblia dice que la tierra no era digna de que murieran con los pies puestos en la tierra. Por eso eran levantados en una cruz. Imagínense, la tierra él era tan indigno que ni siquiera podía poner los pies sobre la tierra, decía la ley. Pero sabemos que era nuestro pecado sobre él. Pero volvamos a María. Y cuando yo trato de imaginar esa escena, esa mujer, es que yo no creo que esa mujer podía estar de pie. De ninguna manera yo creo que esa mujer podía estar de pie. Esa mujer estaba llorando, arrodillada, quebrantada, viendo el sufrimiento de su hijo. Viendo el sufrimiento de su hijo que nunca hizo mal. Es más, ella podía decir, es que, ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo? Ella sabía que él tenía un propósito. Sabía que tenía un propósito. Y por eso yo le digo a todos y a todas, todo sufrimiento en esta tierra no nos puede distraer o desviar del propósito para el cual fuimos llamados, para alabanza y gloria de su nombre. Y alguien en depresión, alguien en angustia, alguien en un sufrimiento perpetuado, no puede dar alabanza y gloria al Señor. Tenemos que asumir que todas las cosas nos ayudan para bien si lo amamos. Todas las cosas nos ayudan para bien si lo amamos. Por eso yo podría decir, hablando de la parte espiritual de la depresión, yo podría considerar que es un pecado. Porque cuando estamos en depresión hay argumentos y fortalezas en nuestra mente. Y nosotros no nos ponemos en pie de batalla para destruir esos argumentos y fortalezas que nos dicen que no podemos salir adelante, que no vale la pena levantarse, que es mejor morirse. Sí. Es más, yo un tiempo yo oraba y yo le decía al Señor, llévame, Señor, llévame. No podría, no pensaba siquiera en quitarme yo misma, porque sabía que era pecado, que la vida es del Señor. Pero yo le clamaba todos los días, llévame. Y a mí no se me olvidará un día que el Señor me dijo, no puedo, porque no estás bien. Porque si te llevara, si te sacara de este mundo, no podrías estar conmigo. Imagínese, yo no estaba bien para mí misma. No estaba bien para Dios. No estaba bien para Dios. No estaba en las condiciones que alguien que ama a Dios se debe ir de esta tierra. Yo no estaba en esas condiciones. Yo no era buena ni para Dios. Yo no era buena ni para mí misma. Yo no era buena para nadie en esa condición. Porque yo no le encontraba un sentido. Yo no le encontraba un propósito a mi sufrimiento. Aunque amaba al Señor. Amaba al Señor. Pero la Biblia dice que el amor de Dios es perfecto y el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo le amaba, pero en esos momentos es como que el amor estuviese por allá en una gaveta. Porque si amáramos, entonces no nos importaría nada. Y sacaríamos la cabeza y seguiríamos hacia adelante por el amor al Señor. Pero cuando estamos en esa condición, a nosotros se nos olvida que nuestra prioridad no somos nosotros. No somos nosotros, no es nuestro sufrimiento. Nuestra prioridad es el Señor. Nuestra prioridad es cumplir el propósito en Él. A pesar de lo que sea, a pesar de lo que estemos viviendo.
a pesar de lo que estemos viviendo. Por eso digo, él no se olvidó de su madre, él se la dejó. María no, él se la dejó a Juan por alguna razón. No sabemos qué pasó allí. José, si no estaba allá, él se la dejó a Juan, y desde ese día Juan la cogió en su casa, la cuidó. Jesús cuidó de ella, como cuidará de todos. Ella sabía que Jesús era su Salvador. Ella sabía que necesitaba un Salvador. En la oración del Magnificat lo dice claramente. Que Dios bendiga. Cuando ella recibió la noticia del ángel, ella habló de Jesús como mi Salvador. Ella sabía que él tenía que cumplir un propósito para que el propósito de ella se cumpliera. Y ella, yo no me imagino esa mujer, los gritos, cómo lloraba, es terrible. Porque una cosa es que te diga, mira, tu hijo falleció, tu hijo le hicieron de tal manera, de tal otra, pero a estar viendo con tus propios ojos, allí frente a frente, impotente, sin poder decir, lo voy a bajar, lo voy a cubrir, lo voy a sanar, lo voy a libertar de toda esta gente, lo voy a salvar, nada, o sea, nada, absolutamente nada. Ella tenía que confiar que todo lo que estaba sucediendo era para bien. Porque a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. El problema es que cuando estamos en esas situaciones no podemos ver, absolutamente que no podemos ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. No podemos entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, y hay dolor y hay angustia y todo lo que tú quieras, y te preguntas y razonas y 50,000 cosas pasan por tu mente. Pero de verdad que cuando yo meditaba en esto, y es que de solo pensar, de solo imaginarme el sufrimiento de esta mujer, ver la cara de su hijo, ver el cuerpo de su hijo, ver la sangre cómo corría de la cabeza a los pies, ver cómo respiraba, la forma que respiraba. Porque científicamente ya al estar colgados sus pulmones eran oprimidos y empezaba a faltarle el aire. Y el esfuerzo que hacía o sea, eso es impresionante. María pudo haberse tirado en un rincón y no levantarse de allí. María pudo haber dicho, ¿por qué Dios me hizo pasar por esto? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué no buscó a otra? ¿Por qué me tenía que escoger a mí? Sí, yo sé que ese es el propósito de Dios, pero es tan doloroso, es tan terrible, que ¿por qué no buscó otra persona? ¿Para qué me escogió a mí? Si yo me hubiesen preguntado y todo ese sufrimiento, yo hubiese renunciado. María no dijo nada de eso. Ella pudo hacerlo. Ella pudo haberse quejado. Ella pudo haberle reclamado al Señor. Viendo a su hijo en la cruz, ella pudo haber dicho, Señor, ya para, Dios, para. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me hiciste ver esto? ¿Por qué no quitaste mi vida antes de yo estar contemplando semejante escena y sufriendo tanto, sintiendo este dolor tan terrible? María no lo hizo. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y alguien que está pasando por un sufrimiento terrible, lo último que está pensando es que todo eso es para bien. Porque lo que estás pensando es cómo termino con esto, cómo paro esto, cómo quito esto, qué es lo que tengo que hacer. Y María contemplaba allí. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Ay, terrible esto. Es terrible esto.
No podemos entender muchas cosas y no vamos a entender, porque la mente de Dios es la mente de Dios. No tenemos una mente que pueda entender los planes, los propósitos, los pensamientos de Dios. Lo único que tenemos que confiar es en su palabra cuando dice: yo tengo pensamientos de bien para daros el fin que esperan. Pensamientos de bien y de paz. Lo único que tenemos que confiar es que en medio de ese valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos levanta, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Lo único que debe levantarlo. Es tan tremendo esto. Tan tremendo esto. Y yo decía: Dios mío, esta mujer pudo decidir tirarse en un rincón y que nadie la levantara de allí, echarse a morir y no volver a comer, tirarse en una cama y no levantarse jamás. Y y no parar, y no parar, y no parar, y no parar. Yo no sé qué haría yo. Yo no sé, pero viendo a María, yo puedo entender por qué fue escogida, con el propósito que fue escogida. ¿Por qué fue escogida? ¿Por qué se le dio tal privilegio y tanta honra? Porque era una mujer que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podía encontrarle un propósito y sabía que era para bien, que todas las cosas que estaban pasando, que todo lo que estaba sucediendo era para bien. Era para bien. Y volvemos a lo mismo. Hay gente preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué este sufrimiento? Bueno, si no lo puedes entender, entonces debes creer que todas las cosas ayudan para bien. Algo está haciendo, algo está pasando tras bambalinas, tras ese de sufrimiento. Dios está trabajando, algo Dios está haciendo para levantarte de esa condición. Y un propósito encontrarás, si no en esta tierra, entonces en el más allá, en la presencia del Señor, encontrarás el propósito. Pero no es en vano, ni es porque sí, ni es porque Dios sea un sádico, ni es que tampoco nosotros seamos masoquistas para pensar que entonces venga todo dolor porque todo es para bien. No se trata de eso, no es así. Pero sí debo decirte que tú debes hallar un propósito para ese dolor. Tú debes hallar un propósito para ese dolor. No quedarte estancado allí, ni pensar que no tiene un sentido. No tiene un sentido. Te aseguro que lo que me ha pasado a mí no tiene un sentido racional. Que yo diga: oh sí, yo entiendo, fue por esto y aquello y lo otro. No. Claro que no tiene un sentido. Hasta el día de hoy no se lo he encontrado. Pero sí tengo para decirte algo, que todas las cosas ayudan para bien, que aunque yo no pueda entender ni comprender, yo sé que Dios está en control, que nunca ha perdido el control, que Dios sabrá y que Dios tiene la razón y que yo no soy quien. El barro no le dice al alfarero qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Es Dios y el alfarero quien hace la vasija que quiere y cómo la quiere. Entonces debemos tener en cuenta eso. Debemos tener en cuenta eso. De verdad que me impresiona eso. Yo de verdad que trato de no imaginar esa escena, porque mi corazón se quebranta, porque se parte, porque puede sentir algo y digo algo, porque es que yo no podría sentir lo que María sintió estando allí. Pero puedo sentir y percibir algo del dolor que ella pudo estar sufriendo en ese momento, pero se mantuvo firme. La palabra de Dios no dice que ella renegó o que ella insultó a las personas. Ella insultó a Pilatos, a los soldados romanos. Ella se fue, hizo una pelea y reunió personas y fue a quejarse, fue a reclamar, La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. No dice eso. Ella asumió todo como un propósito, como parte del propósito que se iba a cumplir.
Tremendo eso. A mí me maravilla la entereza de María, la entereza de una mujer que confió en Dios. Esto se trata de amar y de confiar en quien se ama. Ella amó a Dios, pero confió en Él también, de que el propósito se cumpliría, y vio partir a su hijo hasta el último instante, hasta el último suspiro, cuando clamó: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Elí, Elí, lama sabachthani. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo creo que ella pudo decir: Señor, en tus manos encomiendo mi vida, mi dolor, mi sufrimiento también. Y sé que será para bien. Esta mujer tenía una entereza maravillosa. Maravillosa. Y ¿sabes algo? Jesús se encargó de ella. Pero Jesús también dice que se fue y dijo: yo me tengo que ir, porque si yo no me fuere, entonces el otro consolador no vendría. Y me maravilla esta parte en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tremendo eso. Tremendo eso. Y con María, la madre de Jesús. Pero allí mismo en el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ella estaba en el aposento alto, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, y estaban unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron como lenguas repartidas de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Tremendo esto. Y aquí voy a decir una cosa muy controversial. Una cosa muy controversial. Y no me importa la opinión contraria que tenga alguien de que las mujeres no fueron llamadas. El Señor dijo: y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para que me sean testigos. Eso habla de que habría demostraciones de poder, que serían ungidos para demostrar y testificar con la palabra al mundo entero de Jesucristo. Es que la Biblia dice que la palabra es poder y salvación para todo aquel que cree. Es dinamita. Y que ella se predica con demostración de señales y prodigios, porque la palabra tiene poder creativo. Y que alguien me diga que las mujeres no fueron llamadas, cuando claramente ahí vemos que hubo mujeres que fueron ungidas con el Espíritu Santo. Y no fueron ungidas porque sí, ya te dije la razón para que fueran testigos. Hasta el día de hoy las mujeres siguen siendo ungidas con el Espíritu Santo para ser testigos y ministrar el poder de Dios. Tremendo eso. Y voy a decirte algo. Cuando los discípulos predicaban, dice que la palabra fluía, y fluían los milagros, y fluía el poder, y sacudían y trastornaban. ¿Dónde están estos que trastornan el mundo? Les llamaron por todas las cosas que hacían. La gente les seguía porque la palabra
era predicada con demostración de señales y de prodigios. Yo creo que María predicaba, y yo creo también que María fue usada para milagros también. La Biblia no lo dice, y te voy a decir por qué no lo dice. Porque Dios es más sabio que todo. Y Dios no quería, porque tras de ser la madre de Jesús, ser tenida como la madre de Jesús, ahora iban a encontrar una María haciendo milagros. Si es así, y se le rinde culto y adoración, y tremendo eso, ¿cómo sería donde apareciera que María hizo milagros? Entonces no paraba. El Señor no le interesaba que se hiciese de María un culto o la elevaran a la posición de divinidad. No, precisamente esa fue la razón. Pero yo creo que ella predicaba con demostración de señales y prodigios, como lo hicieron todos los discípulos, como lo hacemos tú y yo, como lo hace cualquiera que predica la palabra del Señor, que está ungido por el Espíritu Santo de Dios. Id y predicar la palabra y me seréis testigos. Id y predicar, y a todo el que cree les dio potestad de echar fuera demonios, de poner manos sobre los enfermos, de ser sanos. A todos, a todos. Pero no iba a poner en la palabra una razón más de la cual se afianzaran para decir que María era divina, que María había que levantarla, hacer un culto y adorarla. No, nosotros honramos, respetamos a María como lo que es. Y yo creo que nadie sufrió tanto como esa mujer. También sé que fue una mujer santa, que fue una mujer especial, si no, no hubiese sido escogida. Pero el Señor no quería que ella fuese elevada a divinidad. El Señor no quería, porque el Señor es celoso de su gloria. La palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y todos los que se llaman marianos y todos los que rinden culto a María deberían hacer lo que María dijo. María dijo que le obedecieran a Jesús, no a ella. Que obedecieran, que hicieran lo que Jesús dijera, que hicieran lo que Jesús decía, dijo. Ese fue el mandamiento, si es que le quieren llamar mandamiento. Eso fue lo que María dijo. Hagan lo que Él os diga, lo que Jesús diga. Y realmente es que nadie puede quitarle la gloria a Dios, absolutamente nadie. Jesús es el único camino para ir al Padre, es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra. No hay otro mediador, no hay otra persona. Lo único que me dio vida a mí fue la sangre de Jesús, y el único que derramó su sangre fue Jesús por mí. Ni siquiera fueron sus lágrimas, fue su sangre la que me dio salvación, la que me dio vida eterna. Pero yo quería hablarles hoy de esa María humana, de esa María que madre, de esa María que sentía el dolor, que pudo encontrarle un propósito. Y fue bendecida con el regalo del Espíritu Santo de Dios. Y después de que Jesús partió, ella pudo ver cómo corría la palabra, cómo las personas eran salvas, cómo milagros eran hechos. Y pudo encontrar un propósito al sufrimiento que vivió, al dolor que pasó. Y sabes, encontró una razón. ¿Y cuál fue la razón? Que la muerte de mi hijo no haya sido en vano. Yo estoy aquí como testigo, un testigo vivo, presencial en el Espíritu de lo que es Jesús, de lo que fue Jesús y de lo que serás y seguirá siendo Jesús. Tremendo eso. Eso hizo la gran diferencia. Ella no se quedó allí. Ella siguió caminando con los discípulos. Ella se reunió en el aposento alto y esperó la promesa del Padre. Ella creyó que Jesús se había aparecido y que les había dicho que no se marcharan de Jerusalén, que esperaran la promesa.
Y entre los muchos que abandonaron, ella permaneció con los 100, dentro de los 120, esperando esa promesa, ese de repente que llegó para ir y predicar el evangelio también. Qué tremendo eso. Ella le encontró un propósito y una razón. Yo voy a decirte algo, yo sé que no es fácil, yo sé que hay dolores terribles en el alma de cosas que suceden, pero voy a decirte algo, que nunca se te olvide que la razón para ponerte de pie no es que el dolor se te quite, o no es que no haya pasado algo doloroso en tu vida. La razón para ponerte de pie se llama Jesucristo, porque entonces tú podrás darle valor a la muerte de Jesús. Tú podrás honrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, diciendo: yo me levanto, porque si Él murió por mí, yo tengo la obligación de levantarme y testificar de lo que Él hizo por mí al darme salvación y vida eterna. No debemos buscar otra razón. A veces buscamos las razones en las personas. Es que yo tengo un hijo, tengo que seguir adelante. Es que yo tengo un nieto, es que yo tengo hijos pequeños, es que yo tengo una mamá que tengo que cuidar, es que yo tengo un papá, tengo unos hermanos, o tengo a alguien especial en mi casa. Yo no me puedo derrumbar, porque ¿qué va a hacer de la vida de ellos? No, tú no te puedes dejar derrumbar, porque Cristo dio la vida por ti, y ese sacrificio no debe tenerse en vano, sino todos los días de nuestra vida darle valor, porque tenemos vida eterna. Él es la razón de por qué levantarme en medio del dolor. Él es la razón de por qué tener la templanza y la fortaleza de seguir guardando mi fe, así como lo hizo María. Fue una mujer con templanza. Así debemos seguir nosotros y continuar. Es necesario que podamos entender que cuando encontramos el propósito en medio del dolor, más rápido nos vamos a levantar. Eso no significa que tú no vas a sentir. Claro que vas a sentir. Pero como dije, la depresión y es un camino, un callejón sin salida, oscuro, con argumentos y fortalezas levantadas en la mente, donde te dice que no hay razón, que no hay propósito, que para qué. Pero cuando tú te encuentras frente a la cruz, entonces tú dices: Dios mío, si Él no se rindió en el Getsemaní, sino que hizo la voluntad del Padre, ¿cómo yo voy a rendirme? ¿Cómo yo voy a rendirme? ¿Cómo yo a mitad de camino voy a hacer en vano el sacrificio de Cristo por mí? No puedo hacerlo. Definitivamente que no puedo hacerlo. Es una razón para seguir adelante. Y por eso me gozo pensando en esa María sufriente también. Pero una María que en medio de ese dolor encontró un propósito. Y dijo: ¿qué? Yo tengo que seguir. Yo tengo que continuar. Yo tengo que continuar. Yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que esperar la promesa del Espíritu Santo. Yo tengo que testificar. Yo tengo que hablar de la razón por la cual fue a la cruz. Yo tengo que decirle a los que no tienen esperanza que hay una esperanza. Yo tengo que decirle a los que necesitan un milagro que Él puede hacer el milagro. Yo tengo que decirle a aquellos que están en oscuridad que la luz está ahí para que entre a sus corazones. Ella no se rindió. Ella encontró un propósito. Si María no hubiese encontrado ese propósito, no estaría entre los 120. No estaría entre los 120. Y me maravilla eso. Me tocó mucho mi corazón hoy, cuando yo dije: bueno, pero ¿qué voy a ministrar? ¿Qué voy a ministrar? Tenía otro tema. Y dije: no, cuando fue así instantáneo, cuando el Señor me trae esa imagen como de esa María doblada en el piso, llorando, gritando, viendo a su hijo en la cruz. Y dije yo: wow, tremendo esto. Dolor, propósito al dolor. Wow. Voy a bendecir sus vidas en esta hora.
Voy a bendecir sus vidas en esta hora y voy a pedirle al Señor que les fortalezca, que les levante, que les llene de su presencia, que les ministre en forma poderosa, que el Señor se glorifique en sus vidas y que hay una razón por la cual seguir adelante. Hay una razón por la cual caminar con el Señor. Hay una razón por la cual decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está lo que soy, Señor. Tengo dolor, Señor. Estoy sufriendo, Señor. Pero yo renuncio hoy a estar tirado en un lugar, Señor, sin esperanza, para decidir levantarme para que se cumpla tu propósito en mi vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, me levanto en tu nombre. Padre, fortalece a aquel que está sufriendo, aquella mujer que está sufriendo, Señor. Levántate en su vida, Padre Celestial, fortalécela, Señor Dios. Sácala de ese dolor y de ese sufrimiento, Señor. Y que el Padre, amado Señor Dios, le recuerde el propósito y el destino que tiene en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy conforta, Espíritu Santo, consuela, levanta, sana las heridas, fortalece, Señor. En esta hora, Padre Celestial, que María sea un ejemplo, Señor, para cada persona que está sufriendo y que se ponga de pie y que antes pida esa llenura del Espíritu Santo y pueda salir a testificar de que la muerte de Jesús en esa cruz no fue en vano, sino que tuvo un valor y que la razón por la cual estás de pie es esa muerte, es ese sacrificio, es ese dolor de Jesús, que Él llevó todo tu dolor experimentado en quebrantos. Allí llevó todo dolor, tu tristeza, tu dolor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu demoníaco, Señor Dios, que traiga pensamientos de oscuridad, pensamientos de muerte, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro que la luz de Cristo alumbra tu vida y que el Espíritu Santo consuela y que cada lágrima ha sido llevada en la redoma del Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor Dios. Te doy toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de venganza y declaro que el espíritu de esta palabra viene sobre cada vida, Señor Dios, y trae aliento, un soplo de aliento, un soplo de vida en el nombre de Jesús, y de esperanza y de fuerza y de amor. Inunda los corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.